Un minuto falta para la medianoche. Estamos comenzando Así Somos, aquí en las pantallas de la red, en vivo y en directo. Hoy vamos a entrar en este tema y a partir de en otros emblemáticos de secuestros. Este es el caso estremecedor del que nos enteramos en las últimas horas. Este matrimonio estadounidense que tenía a sus 13 hijos encadenados y desnutridos. Hijos entre 2 y 29 años que cuando la policía los descubrió representaban la mitad de la edad que cada uno tenía. Todo eso a partir del nivel de desnutrición y abandono de estos hijos. En detalle, con Juan Andrés Alfate, maestro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas noches a todos. Estremecedor el caso, del cual pienso yo se ha hablado muy poco, porque esto ha ocurrido en diferentes oportunidades y nunca es cubierto de una manera amplia y profunda, con la única intención de tratar de entender de cómo un padre, o en este primer caso, una pareja, padre y madre, se dedican sistemáticamente a encarcelar y a torturar a 13 hijos que cuando fueron descubiertos sufrían, como decía Cristian, no solo de desnutrición, sino que con un aspecto infantil producto de la desvinculación que se hizo de ellos del resto del mundo, de la realidad, de sus parientes, de sus abuelos, tíos y sobrinos. Vamos con el gran caso de la familia Turpin para entender algo más hasta dónde llegan los sótanos del alma humana. Partimos con titular, señor director. Detenida una pareja en California que tenía a sus 13 hijos, no es un error, 13 hijos encadenados y completamente famélicos. La edad, como decía Cristian, fluctuaban entre los 2 años, apenas casi una guagua recién caminando, y los 29 años de edad. Grande. Personas adultas, formadas, pero que claramente su psicología estaba mermada, ya que llevaban años encadenados a sus camas. ¿Cómo? Y en donde no podían ver, ya vamos a explicar cómo es que existía entonces redes sociales donde se veía a la familia disfrutando de vacaciones al aire libre, pero la verdad es que ellos eran prisioneros dentro de su propio hogar. El descubrimiento se hizo hace muy poco y todo gracias a que una de las 13 hijas, que también por supuesto estaba privada de libertad, logra escapar de la vigilancia patente, permanente, obsesiva y psicopática de sus padres para marcar el número de emergencia clásico en Norteamérica, el 911, el clásico 911, para pedir ayuda. No sabemos bien cuáles son las palabras, qué explicación habrá dado al otro lado de una operadora probablemente conmocionada y quizás hasta un poco dudosa de lo que una niña al otro lado del teléfono le estaba confesando. Como es propio y como dictan las leyes, ella, creyendo o no, tiene que hacerse caso de este pedido de socorro, de auxilio, y manda a la policía. Fue el día domingo, recién pasado 14 de enero, que cuando el grupo de investigadores, incluye la policía, llega a este hogar y comienza a notar de que cuando es recibido por los dueños de casa, padre y madre, comienzan a ver niños deambulando por ahí. Solo que la gran mayoría de ellos estaban encadenados, esposados a sus camas y en una condición realmente, maestro, que era más allá de la desnutrición, y que cuando comienzan a preguntarle la edad de ellos, cuando uno le dicen, tú, ¿cuánto tienes? ¿10? ¿9 años? No, tengo 19. No parecían, porque estaban sus cuerpos reducidos, producto de esta desintegración psicológica y física de su no contacto con el exterior. Ya me lo va a explicar, lo vamos a analizar, pero para entender por qué estas imágenes que estamos viendo son efectivamente de la familia en cuestión. Que parece una postal de la familia que perfecta y feliz. Parece una familia perfecta, entonces para entender el por qué, cómo es que si estaban encadenados, están en esta fiesta, disfrutando y todo. Y también seguramente vamos a analizar, con la Carla nos ayudará aquí, el cómo unos padres pueden llegar al extremo de tener que encadenar a tus hijos y prácticamente raptarlo, dejarlo encerrado en tu casa sin poder ver la luz del sol. Porque uno como un papá, está bien, a uno jamás se le imaginaría llegar a extremos como eso. O sea, una mente sana por ninguna parte. A mí me encantaría poder responder esa pregunta, Cristian, pero la verdad es que esto está en un proceso de reciente investigación. Y la verdad es que yo creo que ningún tipo
de perfil psicológico o de diagnóstico va a ser capaz de explicar realmente de cómo esta pareja, como estos padres, llegaron bajo qué motivación dentro incluso del delirio justificar un acto así. A ellos no les daba la luz del sol, tenían problemas de enfermedades varias, como decían, no parecían tener las edades que efectivamente indicaba, ya que habían sido llevados obviamente al registro civil de Estados Unidos, y entonces lograron saber cuáles eran las reales edades de los 13 niños encarcelados, solo que simplemente su aspecto no era acorde con la edad cronológica que ellos decían tener, Teresa. Salfa, ¿esta familia profesaba alguna religión, alguna secta? Porque me da a entender su psicología. Bueno, Carla nos va a explicar, pero ese tipo de conducta se da cuando son fanáticos religiosos de algo. Exactamente, solo decir que ese punto que tú dices está incluido en la investigación y corresponde, y ellos ya fueron entregados a centro hospitalario, se les dio alimento, que era lo que más le hacía falta, y ahora hay que ver cómo se suple este cariño del cual también claramente de manera normal fueron despojados. Carla, y después voy con Lama. Lo que pasa es que, claro, hay que dejar súper claro que estamos en el terreno de la especulación porque no tenemos muchos antecedentes. Claro, no sabemos mucho como de la vida de los padres, cómo eran, no tenemos antecedentes que cuenten. Los hechos son incuestionados, eso sí. Los vecinos, lo único que sé yo que cuentan es que eran medios extraños, medios reservados, medios para adentro. Claro. Pero claro, al carecer de antecedentes podríamos especular, y a mí lo que aquí me daría una duda es entre que fueran padres antisociales, derechamente, que estaban haciéndole daño a estos niños y que querían sentirse poderosos, que querían sentirse grandes, que en el caso del psicópata de Austria fue así, era un psicópata, el que tuvo hijos con su hija. Vamos a llegar a eso. O también podría haber algo como de esquizotipia, no sé si han escuchado eso, que es como una personalidad esquizofrénica, pero no tienen esquizofrenia propiamente tal, no es que sufra de delirio y alucinación, sino que es, claro, una personalidad como con rasgos esquizoides que se abstraen de la realidad. No han perdido el juicio, pero se abstraen mucho, se encierran en sí mismos y tienen conductas muy excéntricas. Vamos a ver si podemos llegar a esas conclusiones de un diagnóstico que hace, con los pocos antecedentes que tenemos, nuestra querida Carla, maestro. Hay un documental que se llama The Wolfpack, que lo pueden encontrar, creo que ganó por ahí el Festival de Sundance 2015, no sé si está en Netflix, o lo buscan en Torrent, muchachos. ¿Cuál? Problema de usted, de Wolfpack, así como la manada de lobos, una manada, cuenta la historia de este grupo de chicos que son todos hermanos, son alrededor de 6 o 8, que viven con sus padres. Que encontraban refugio en la imitación de películas. Exactamente, y que si te fijáis, los padres tenían algunos comportamientos que son similares o parecidos a lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, el tema del cabello. Los chicos tenían todo el cabello largo, al igual que el papá. Eso era una obligación, una ley en la casa. Exacto, entonces siento que a lo mejor lo que estamos viendo acá funcionan como de algunas pequeñas sectas que más allá que las que hemos visto nosotros en Chile, no salen incluso de un departamento de una casa. Claro. Es verdad. Ahora, ¿qué es lo que dice? Horrorizado, por cierto, cuando logra conectar pensamiento y dicción con el verbo. Esto lo dice la oficina del alguacil del condado de Riverside, donde fueron condados. Les repito, si no lo escucharon, esto sucedió en California, donde pareciera que es una ciudad dentro de las más mejores plantadas en términos de una vida relativamente equilibrada, digamos. No son grandes urbes que pueden enloquecer, por ejemplo, como otras capitales dentro de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice de parte de la oficina del alguacil? Llega el siguiente informe o punto de vista respecto a lo que se encuentran cuando entran por primera vez a la casa con estos 13 niños, varios de ellos encadenados y casi al borde de la desnutrición absoluta. Los padres no pudieron dar una explicación lógica de por qué estaban sus hijos inmovilizados de esa manera. Más adelante dice, los agentes encontraron dentro de la casa lo que creían, atención, eran 12 niños, o sea, menores de edad, 12 infantes, pero se quedaron impresionados al descubrir que 7 de ellos en realidad eran adultos, con edades entre los 18 y 29 años. El de 29 años se veía claramente mayor y pensaban que los 12 restantes eran menores de edad, cuando obviamente iban de 18 para arriba, por lo menos 7 de ellos. Se ven felices en estas imágenes. ¿Cómo es que pasa eso, digamos? ¿Cómo es que...? Ese es el punto de inflexión clave. En este momento, no sé si tiene esa información, pero en este momento, cuando nosotros se graba esto, ¿ya estaba sucediendo lo que sucede
comienza a suceder después de estas imágenes. Eso no ha sido del todo revelado, pero se entiende que no. Hay que entender de que ellos no han vivido, por ejemplo, el muchacho que tiene 28 años no vivió 28 años encadenado y comenzaron a seguirlo el resto de sus hermanos, hasta el menor que tenía 2. Sino que fue en un periodo que ya todavía no se ha dicho una cifra, pero se calcula, por lo menos, que ellos han estado viviendo así durante el último lustro, durante los últimos 5 años, y que podría llegar a extenderse en unas prácticas, voy a decirlo, de ensayo de parte de sus padres, de que podría llegar hasta los 8 años, ¿ok? Salfa, ¿y se sabe alguna información de lo que hacían habitualmente ellos? Por ejemplo, tenían trabajo, hay que sostener a 13 hijos, no lo hacían porque, bueno, estaban desnutridos, ¿no? Lo hacían porque era parte de esta norma rarísima que tenían en la casa o porque no les daba. ¿Cómo funciona eso? No les daba. Tenían problemas económicos. Hay que decir que el padre ya venía arrancando de una quiebra en un trabajo que no se ha hablado de él, no, pero era un empleado cualquiera, digamos. Él se cambia precisamente de localidad dentro de Norteamérica y acá no le estaba yendo también muy bien y él decide simplemente ahorrar esa plata y no les daba más comida, quizás, como tú decías, Camila, no por una declaración de principio, no por un método de castigo, sino que no tenía la capacidad de mantenerlo y obviamente en vez de pedir ayuda, de salir en una especie de conmutación con él allá afuera, con sus parientes, decía simplemente, bueno, si no tengo nada que darles de comer, no les doy comida. Pero si tú los ves a ellos no les faltaba. O sea, de hecho, la señora estaba rebosante, tenía sus kilitos de más y él también era un hombre de carancha. Ahora, ¿por qué tenían 13 hijos? Pues si no tenéis trabajo para ahí en el cuarto, no sé. Yo escuché una teoría sobre eso que la decían los vecinos y es que ellos eran muy religiosos. Y decían que ellos eran elegidos de Dios, entonces no ejercían el control de la natalidad porque Dios quería que ellos procrearan mucho. Si les salió un hijo, es obligación tenerlos y mantenerlos, claro. O sea, ellos tenían relaciones, probablemente también por placer, pero si de eso se generaba una concepción, ellos no le iban a detener y tampoco se sentían que tenían el derecho frente a los ojos de Dios de poder controlar eso. Qué raro él igual. O sea, no se mete. Esto es prejuicio, no, porque no, porque es prejuicio, pero ahora que sabemos tiene la cara de loco, pero me va a disculpar. Pero está bien eso, porque muchas veces hay psiquiatras que también utilizan los rasgos para hacer sus análisis. Por ejemplo, la esquizofrenia se acompaña de un cierto prototipo físico. Están los leptosómicos, hay otros que son un poco más gorditos, hay distintos prototipos que te indican ciertos rasgos psicológicos. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a los vecinos, a ciertos parientes, decía, ellos tienen un particular estilo de vida, pero eran felices. Y alguien decía, ya, pero eran raros. Pero sí eran felices. Y aquí uno comienza a calcular que efectivamente esto tiene que haber sido entre 5 y máximo 8 años atrás. Porque en el año 2010, esta familia quiere compartir y retratar la felicidad que ellos decían, en esta tremenda postal de idealismo religioso, tenían con todos sus hijos. De hecho, en este Facebook que ellos crean, son parte de los videos y de las imágenes que estamos viendo. O sea, ellos crean un Facebook para mostrar una imagen feliz. De alguna manera, pero ojo, no como para mantener un simulacro o escabullirse de la justicia. En aquel momento ellos efectivamente sienten que son felices y deciden compartir estas fotos para establecer un marco de autoconfirmación de felicidad. Lo que pasó después es que vienen este delirio de encierro. Sin embargo, las imágenes que parten y que podemos rescatar de esa red social son más o menos así, en donde son bastante alegóricos, ¿cierto? Hay los extrovertidos. Los casos de Elvis. Exactamente. Claro. O sea, ¿cachai? Pero perdón, excéntricos. Eso no lo hacen locos, se hace mucho en Estados Unidos. Pero ojo, fueron a Disney World, pero atención, que acá hay un elemento que va a parecer que no es menor. Atención, señor director, que no pasemos otra imagen, se me la puede congelar. Ustedes pueden, no sé si saben culturalmente a qué obedece esa polera. Existe un cuento muy famoso, escrito por Dr. Seuss en realidad, donde habla de este gato, ¿cierto? De Cat in the Hat, ¿cierto? Es un gato loco, donde él tiene un ayudante que se llaman Cosa 1 y Cosa 2, porque son cosas que son criaturas que arman travesuras, son sus ayudantes, pero no tienen una vida propia, son casi robóticos.
Y en esta salida, entre otras cosas, cuando van a Disneylandia, porque uno puede decir es algo simpático, porque son personajes de cuentos muy conocidos dentro del folclore infantil norteamericano y también internacionalmente varios lo ubican, pero ellos tienen aquí quizás, Carla, una segunda lectura cuando ordenadamente le manda a hacer estas poleras, porque originalmente los personajes Cosa 1 y Cosa 2 llegan al 1 y 2, nada más. Ellos le ponen según orden de nacimiento, Cosa 1, 2, 3, hasta llegar, obviamente, al 12, hasta que después aparece, obviamente, Oye, el bebé. Pero ahí se ven felices, uno ve esta fotografía, claro, están con mosaico, pero se ve, pareciera que ellos están en Disneylandia. Pasándolo bien. Están en un paseo familiar. Ahí tenían dinero igual para solventar las... Creo que se sienten como una comunidad abstraída del resto y del resto de la realidad. Y si te fijas ahí, ellos también serían unas cosas, porque ellos también usan las poleras. Es que ahí viene la segunda lectura, o sea, no sé si parece una talla infantil o derechamente hay una declaración de principio ahí. Oye, para hablar desde su experiencia tenemos al inspector José Miguel Vallejo. Inspector, ¿cómo está? Muy buenas noches, gusto de saludarlo. Estoy escuchando muy interesado. ¿Cómo está, maestro? Sí, de verdad, me encanta todo lo que han hablado. De verdad, este caso es impresionante. Uno ha visto otros casos, pero pareciera que uno nunca se va a volver a sorprender. Y cuando descubre que hay un matrimonio que tiene 13 hijos encadenados con desnutrición en una casa, la verdad que uno se vuelve a sorprender. ¿Qué pasa en la mente de estas personas? Porque yo lo decía desde el punto de vista de un papá, esto es impensado, ¿no? Tratar a tus hijos así, pero desde su experiencia, inspector, ¿qué es lo que pasa en la mente de una persona así para cometer este delito? Me pareció escucharle a mi amigo Zafate en un principio que no era un caso extraordinario, y la verdad es que no lo es, porque hay otros casos similares. Lo que sale de contexto, en primer lugar, es la cantidad de personas involucradas. Exacto. Porque yo tengo 3 casos que recuerdo y que pude ver de cerca, donde son 1 o 2 personas las involucradas, hijos o bien cónyuges. Pero aquí tenemos 13 personas, entonces mi hipótesis, y creo que ando acertado, en menos de una semana vamos a saber si es así o no. Perdón, ¿y los casos que usted conoce, podría relatarnos alguno? ¿Se acuerda? Sí, en Chile, por ejemplo, yo recuerdo un caso en Nos, de una chica de 16 años que estuvo prisionera por 6 meses dentro de su habitación cerrada con candado. Y el que la tenía era su padrastro, que era un militar en retiro, y su madre, bueno, le seguía la corriente, y ese es un punto importante. Claro. Porque los otros 2 casos que le puedo contar, uno en Guadalajara, en México, que me tocó verlo porque viajé allá, y otro en Buenos Aires, que también me tocó verlo porque viajé allá, por los 2 casos específicos. En el de Guadalajara hubo una dama que estuvo 20 años encadenada. Wow, 20 y años. Este señor la obligaba a subsistir, en parte, comiendo, bueno, en fin, ¿para qué le entro en detalle? Usted se imagina, sus propios desechos. Sí, exacto. Inspector, ¿usted se acordará también un caso emblemático donde que no deja llamar la atención que a veces la ignorancia, como el caso de la mujer gallina, donde esta mujer es reducida a un corral con estos plumíferos porque al tener una condición mental menos que limítrofe, la consideran un animal porque en el fondo les molesta su presencia, pero sin embargo la reconocen hasta cierto nivel como un pariente, pero la rebajan a la escala de un ave, en donde come lo mismo que de estos plumíferos, que estas gallinas, la tienen desnuda y reducida a una condición de bajeza que pierde toda humanidad. Pero ahí uno puede decir, detrás de esto hay gente sin educación, gente que tiene completamente distorsionada los condicionamientos culturales y morales. Pero en este caso en California, querido inspector, es gente que pasó por estudios universitarios, gente que decide tener hijo tras hijo aún cuando no puede mantenerlos y justifican como padres en estado de complicidad absoluto que lo mejor para ellos es tenerlos encadenados y que se van a mantener puros si es que no tienen contacto allá afuera, y que el hecho de darles o no alimento es algo de segundo nivel, no es tan importante. Claro, efectivamente, la condición cultural, comillas, de los padres rompe el esquema. Para mi gusto hay otra causa que desconocemos en el momento. Yo pienso que ellos fueron padres normales hasta que hubo un quiebre relacionado probablemente
con el abuso de una de las niñas. Es mi hipótesis. Okay. Entonces, en ese momento, si eso hubiera ocurrido así, pongámoslo en este caso, en este contexto. Okay. Y la niña, bueno, quiere denunciar, los hermanos quieren apoyarla, y él empieza castigando a la niña y quiere denunciar, y después es una cadena. Es una cadena porque va aprisionando al resto de los hermanos que hacen causa común con la niña. Claro. Yo pienso que algo de eso hay en esta historia, fíjese, y en la parte que todavía desconocemos. Porque aparentemente hasta determinada edad estos niños fueron hijos normales y ellos también fueron padres normales. Claro, a diferencia de otros casos que hemos visto. El caso, por ejemplo, de un chico de 9 años en Buenos Aires, que nos rompió el corazón, viajé con un equipo de televisión para allá a verlo. Ese chico, fíjese, los padres lo tenían dentro de un ropero encadenado. ¿De un ropero? Solamente porque el chico lloraba. Entonces, cuando usted se pregunta el por qué, hay un porqué, fíjese, ¿sabe cuál es? Hay un abuso que nace generalmente del macho, del varón. Y la mujer queda sometida a la conducta del macho porque también está sometida, bueno, también está siendo maltratada. O sea, la mujer puede ser víctima también en este caso. Claro, entonces es incapaz ella de reaccionar frente a la conducta de su marido. Pero en el caso de Estados Unidos, el actual, no se ve de parte de la mujer una conducta parecida a esta. Un sometimiento, claro. Y es lo extraño del caso. Entonces, para mi gusto, hay un poco de esto que ocurre a veces, ¿no? Son rarezas. En Chile ocurrió un caso que finalmente fue absuelto por la justicia y por lo cual no podemos hablar. Oiga, inspector, y el tema de las cadenas, porque usted contaba este caso en Argentina, ahora en los Estados Unidos. ¿La cadena tiene algún significado y una cosa de sometimiento mayor ahí? Porque se repite, hay una cierta perversión. Es como amarrar un perro, así, no sé. Claro. El caso de Guadalajara era también por cadena. La chica estaba atada por una cadena de 2 metros y tenía para movilizarse nada más que ese espacio. Entonces la cadena tiene un simbolismo indudablemente, pero además está el factor de la seguridad. El hierro, es fierro, es algo difícil de romper. Y esa es la causa principal realmente. Es bastante bravo. Fíjate que entre otras de las cosas que habíamos hablado un poquito antes, inspector, es que podemos entender de que ellos tienen un grupo de creencias, por ejemplo, religiosas, de que ellos justifican que no puedan alimentarlos de la mejor manera y ellos aceptan esa condición porque ellos no quieren buscar ayuda, no quieren tener contacto con nada allá afuera, ni siquiera sus parientes. Pero aquí es donde empiezan a entrar algunos atisbos de locura, como Kim Jong-un, por ejemplo, este líder de Norcorea que se siente padre, amo, señor y raja diablos de toda una nación, porque el padre obligaba a que todos los varones, todos los niños de sus 13 pequeños tuvieran que tener, esto es una opinión personal, me va a disculpar, pero el mismo ridículo corte de cabello. Y la madre tenían que tener el mismo peinado para sus hijas y todos debían vestirse igual, uniformados, como las imágenes que estamos viendo ahora, que algunos, hay familias que les puede parecer esto como símbolo de simpatía y unión, pero en este caso pareciera que había una especie de, ¿cómo decimos?, de pequeña tiranía, así como que vivían una pequeña Norcorea. Perdón por el ejemplo, quizás no puede ser el mejor. ¿Cuál es su opinión, inspector? Pero muy acertado lo que estás diciendo. Están aceptados como esto, de que es una imposición, sin lugar a dudas. De manera que me recuerda un caso similar, fíjese que tú debes recordar, que ocurrió en el estado de Utah y tiene que ver con los mormones. No estoy hablando mal de los mormones, pero usted sabe que los mormones tienen muchas historias, que practicaron, ellos se casaban con varias mujeres, tenían varias familias. Sí. Y en un caso que fue conocido, si no recuerdo mal, por el National Geographic, se les obligaba a varios niños no solamente a vestir de una manera, sino a comportarse estrictamente de un modo que era humillante, vejatorio, y que quedaron en libertad justamente porque la policía tuvo que intervenir. O sea, imposiciones de este tipo tampoco son extrañas. Oiga, inspector. Perfecto. Inspector, y a partir de su experiencia y de los casos que nos ha contado, ¿cuál es la excusa, cuál es la razón que dan, en este caso, los agresores, los sometedores, los padres? Es una gran molestia la que se dan. Cuando se trata del padre, que es la mayor parte de los casos es así,
es el padre o el padrastro, como el caso del militar retirado de Nos. Bueno, la madre, ya lo dije, ella queda sometida a la conducta abusiva del varón, pero el padre no asume esta conducta de la noche a la mañana. La verdad es que el padre la tiene en su psique y en algún momento, bueno, se desenreda en su mente y se comporta de esa manera, pero lo que lo motiva en el instante es interesante, porque si tenemos padres normales, aparentemente, con hijos normales, aparentemente, y en un momento determinado ellos deciden encadenar a sus hijos o encerrarlos en una pieza, es a raíz de algo que ocurrió. Y ese algo que ocurrió, lo más probable es que sea un abuso al que fue sometida una de las niñas. De hecho, inspector, que se habla porque hay hasta cierta época, del año 2010, donde él está tan orgulloso de su familia, él siente que es una postal en vida de la felicidad de lo que debiera ser una familia perfecta, tradicional, religiosa, por cierto. Ahí están todos, imagínate. Exacto, están todos, incluso van a Disneylandia. Ahora, uno dice, pero ¿tenían plata o no? Bueno, él era un ingeniero contratista con buena posición económica, cuya estabilidad económica se va a pique, él quiebra. Y ahí es cuando al parecer, como usted muy bien indicaba, querido amigo, esta posición de macho alfa, del hombre proveedor, se ve cuestionada y decide generar su propio reino, esta vez limitado y encerrado en las 4 paredes de su hogar, y finalmente crea sus propios reinados, con sus propias reglas, y donde todos le siguen el amén. Para que usted entienda, cuando se hace la investigación y recuperan a estos niños, querido inspector, les dicen, oye, pero acá hay algo raro, porque en el informe dicen que estos niños iban al colegio, cosa que nunca fue así, y se dan cuenta que la dirección que dieron era de un colegio particular privado, que era la misma dirección de la casa. Ellos los instruían desde el hogar, inventó un colegio. Y con respecto al tema religioso, todos los días, del más pequeñito hasta el más grande de 28 años, de 2 a 28 años, los obligaba, porque claramente ya a esta altura se confesó no querían, leían obligados pasajes de la Biblia, en donde ellos de alguna manera les recalcaba que al leer este libro sagrado iban a acercarse cada vez más a la perfección como Dios esperaba que fuera esta familia, la mejor de todo este planeta. O sea, el hombre al parecer pierde el trabajo, colapsa, le viene un brote de locura, se refugia en la religión, la distorsiona y termina creando este pequeño reino tiránico en las 4 paredes de su casa. Claro, ese matiz religioso también es bastante interesante. Y aceptado también, como otras cosas que has dicho en esta noche, Zapate. Pero mire, déjame decirte algo al respecto. La hermana de la madre, una información que leí hoy día, intenta verlo, los padres también me parece, ¿no? O sea, los abuelos de los niños. Y la madre es la que le da a ella el cierre total a su familia. Es decir, hay una participación pensada, meditada, fraguada por parte de la mujer que a uno no deja de llamar la atención. Oiga, inspector. Entonces, sí, perdón, sí, adelante. Sí, no solo preguntarle acerca de las víctimas, también a partir de su experiencia, niños que están encerrados 10, 8 años, mujeres que están 6 meses en un closet, niños, ¿se recuperan finalmente? ¿Tienen la posibilidad de, según lo que usted ha visto, de volver a tener una vida normal? Hablemos de la experiencia. El caso de Nos, que le cuento yo, la víctima que tenía 16 años, nunca en su vida se pudo casar hasta donde yo tuve conocimiento de la historia de ella. Me imagino. O sea, le afectó de manera directa. El caso del niño de Buenos Aires, él murió. Y en el caso de la niña de Guadalajara, ella murió. Bueno. Es decir, o sea, tiros trágicos. Si me pregunta por las consecuencias, no se me ocurre. El caso de Austria ya sabemos en qué terminó. Exacto. Pero vamos a tocar un rato más el caso de Austria, querido inspector. Pero fíjense que tengo un dato que acaba de aparecer en estos mismos minutos. Sí. Los vecinos de esta familia en California dicen que, atención con este dato que conmueve, altera y hasta enoja un poco. Hace 3 años vieron adolescentes, 3 de ellos, saliendo de la casa de sus vecinos, de esta casa de locos, revolviendo desesperadamente la basura, llevándose cosas a la boca porque estaban muertos de hambre. Cuando nosotros sabemos de casos de secuestro,
Este personaje tenía 13 hijos encerrados en su casa. El caso de Austria tuvo en su momento encerrada 15 años a su madre. Su esposa jamás supo que había una tercera persona viviendo ahí. Cuando violaba y abusaba de su hija, teniendo nietos con ella, nadie sabía que la hija estaba encerrada y pensaban que se había ido. Estaba en su terreno. Cuesta creer. Mi pregunta es la siguiente. Me da la impresión que como tantos otros casos, por ejemplo, más livianos, lo digo en comparación con esta brutalidad, de cierta violencia intrafamiliar, siempre alguien ve, siempre alguien escucha, inspector, y todas estas cosas pudieron haberse evitado si es que alguien se hubiese molestado y hecho una llamada, decir, en la casa del lado pasan cosas raras. Claro, pero Salfate, escucha lo siguiente, el terror es tanto que las personas temen hablar, eso en primer lugar. Lo segundo, nunca saben si el padre o la madre están escuchando, como le pasaba en el caso de Austria, claro, que no sabía ella si estaba o no estaba él presente allí. El caso de Nos, la niña no se atrevía a gritarle a sus vecinos. ¿Saben lo que hace? ¿Por qué? Coge una piedra, le amarra una nota en la que dice que está secuestrada con un papel y la tira a la casa vecina. O sea, no se atrevía en ese momento a gritar, ni siquiera sabía si sus padres estaban abajo. Yo presumo que estos 13 niños nunca supieron si sus padres estaban escuchando o no, y por lo tanto no gritaban. Oye, inspector, Por lo tanto no gritaban. Se pasó. Sí, se nos acaba el tiempo. Le queremos agradecer por esta conversación. Grande, maestro. Un abrazo grande, gracias por su experiencia. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Tremendo abrazo, Muy buenas maestro. noches. Se pasó. Sí. O sea, bueno, yo cuando dije que esto ha pasado más veces, bueno, no pensé que tantas veces, la verdad. Sí. Es impresionante, sobre todo con el contacto directo que tuvo un inspector con casos similares. Retomando un poco este caso, abro la conversación una vez más. Les cuento, este hombre tenía una buena pega, quiebra. Sí. O sea, Para ahí tuvo le viene un una colapso buena pega en algún minuto. Porque coincide, y es por eso que se cambia acá. Coincide por esto que es posterior al año 2010, cuando se ven felices, disfrutando de Islandia, pero donde ya les coloca esta polera, que yo no sé si es mucho hacer una lectura o sobreinterpretación sobre eso, pero que todos se llamen cosa 1, cosa 2, porque terminó convirtiéndose en eso lo que eran los hijos. Nunca hizo contacto con los vecinos, nunca les habló, se fueron como clase. Salía solo de noche, ¿no? Se fueron a presentar, nunca le abrieron la puerta, y ya te voy a detallar cómo era la relación con los familiares. Porque este matrimonio tenía a sus padres vivos y tenían más hermanos. ¿Por qué no les permitió tener contacto con estos hijos? Ya te lo relato. Yo lo que no sé si me atrevo a aventurarme es a decir que aquí hubo un cambio y que antes era una familia normal. Yo lo veo extraño eso, porque Sí. tendría que haber ocurrido algo demasiado fuerte, quizás esa crisis económica, haberlo afectado ya a un nivel psicológico muy profundo, o siempre hubo algo extraño, porque a mí me daría mucho más sentido pensar que siempre tuvieron una dinámica familiar media Claro. especial, donde se nota que ellos no respetan individualidades, son Exacto. todos una masa. El ¿Por qué punto se de visten inflexión es el iguales? encierro, que antes vemos que lo sacaban. Pero o Igual sea, es raro, ellos yo creo que vivían eso es lo en raro de esta afuera. historia, porque a diferencia de otros casos, los hijos nunca ven la luz, nunca Claro. nadie se entera. No, o sea, todo es muy oculto. Aquí, Es Cami, raro que hayan tenido una vida es como que hay un antes y un después. Uno pensaría, disculpa Lama, uno pensaría, ¿qué es lo que haría uno? Ya si, ok, estoy ganando lucas, tengo un puesto bien, soy profesional, me da para alimentar a mis hijos, A mis para varios hijos. claro, a mis 13 hijos, que no es menor, claro. a mi señora, me da para irme a unas ricas vacaciones a 15 personas contándome a ir a Disney, Sí, claro, en no es fin. menor. Todo lo que implica un viaje, salidas, casarme a lo Elvis, en fin. ¿Qué es lo que haría uno quizás, no? Como por lógica, por dos dedos de frente, como usted lo quiere llamar. Pierdo la pega, me va mal, tengo una crisis económica. ¿Qué hago? Bueno, vendo la casa, me escudo en los abuelos de mis hijos, o intento buscar alguna alternativa, pero no tengo mis 13 hijos desnutridos. A eso yo voy. Hay una cosa como media de guata también de un Sí, poder claro, de reacción. cierta lógica emocional. Exactamente, que aquí no existe. Por eso yo me hinco por la teoría un poco de que siempre hubo un patrón súper distorsionado o medio desordenado, una tejita ahí bien movida desde no sé, desde la génesis, pero desde el comienzo, gran parte del tiempo. Yo creo que hay una cuestión que lo que estamos todos equivocados. Todos asumimos porque vemos una fotografía donde están todos sonriendo que eran felices. Claro. A mí eso no me augura ninguna una cosa. Conocí teoría, un montón de eso. gente muy infeliz que te moví a meter a sus cuentas, a sus redes sociales, y salen todas fotos riéndose. Claro, por Sí, eso. pero- Entonces, perdón, Sí. estamos asumiendo eso. Asumimos también que eran felices porque si van a ir a Islandia, tenéis 13 hijos, son 2, se te escapa uno, es súper fácil que te escape uno y puedes hacer un llamado, llamar a la policía, lo que Claro. sea.
Yo en lo personal descarto la parte sexual que dijo el inspector Vallejo, porque me parece que si no sería un patrón que sería repetitivo y lo hubiesen visto antes y los niños nunca han tenido una posición como la que tenían anteriormente. Sí, está claro. Pero siento que este funcionar como secta llega al extremo cuando lo conocemos ahora, pero el hecho de funcionar anteriormente con ciertas reglas que a lo mejor hacia afuera parecen muy estrictas, pero dentro de una familia en la cual no conoció otro tipo de normalidad. es la normalidad, pareciera que exactamente pareciera que así. Lo de las poleras parece chistoso, le puedes sacar una vuelta más, pero va ligado a lo mismo. Exacto. Va ligado a lo mismo, sí. Ahora, hay un quiebre, según la información que tenemos, es que ellos, pese al maltrato, que lo es, digamos. O sea, estamos hablando de niños que no están siendo felices, o sea, si tenía hambre y los papás no, igual entra a comparar, sobre todo si tenés 28 años, o sea, más o menos algo, digamos, de cognitividad te permite hacer esa distinción. El caso que dice que donde empieza a haber una ruptura al interior de la familia y donde ya la cosa deja de ser simpática y empiezan a haber como pequeñas rebeliones y ahí empiezan a entrar las cadenas y todos los demás, es cuando nace el último hijo, que es una hijita, nace el 2015. Yo le decía que era de 28 años y una de 2. Esta nace el 2015. La de 2 años, como dice Cristian, una niñita. Ahí es como que el número de hijos, al parecer, y aquí quizás, yo sé que antiguamente se tenían familias numerosas. Oye, el número 13 además. Sí, pero quizás para el tipo esto ya era un asunto estadístico. O sea, era así como un hijo más, un hijo menos. O sea, como te acuerdas con la misma serie Fargo, decían, bueno, así era antes, uno tenía de hijos, se morían 6. Ya, y te quedan 4 y los disfrutás. O sea, yo sé que suena terrible, ¿eh? Pero mi misma abuela me hablaba que ella era una séptima hija que sobrevivió de 15. Y que ya, qué bueno y lástima por lo otro y hay que seguir nomás, po. Entonces, quizás hay un problema estadístico que lo del hombre. Y cuando nace la número 13, dicen ahí, hasta lo poco que sabemos, que ahí empezó, ahí se distorsionó todo. Todos aguantaban. O sea, estaban todos en la peor situación. Pero más o menos se bancaban, decían ya, así es la vida, esto es lo que me tocó. Pero cuando nace la última pequeña, de ahí creo que los 2 últimos años fueron terribles. Y de ahí es cuando ya comenzó una rebelión y prácticamente un plan para poder escapar en algún momento que hizo una de las hijas para agarrar el teléfono y marcar el 911. Atención, ¿cuál era su relación con los parientes? Sí. La hermana de la madre de estos 13 hijos, ella se llama Louise de Anna Turpin. Ella da una terrible declaración que aquí deja completamente claro que ella estaba separada de sus parientes y que por ningún motivo dejar que nadie, excepto ellos, el matrimonio, pudiese ver, conversar, tocar, alimentar o decidir por sus 13 hijos. Habla la hermana de la madre de estos pequeños torturados. Atención. Algo no parecía correcto sobre su crianza, está hablando de su hermana, pero nunca hubiese sospechado algo así. Estábamos muy preocupados por ellos, porque era muy extraño, pero no podíamos hacer nada, no nos dejaban visitarlos y no sabíamos su dirección. Está hablando Elizabeth Jane Flores, hermana de Louise Ann Turpin, y continúa. Yo no había visto a mi hermana desde hace 19 años. Wow. O sea, esto venía de antes, de no tener contacto con más gente. A veces hablábamos por teléfono, pero cada vez que yo preguntaba si podía hablar con sus niños, que eran sus sobrinos, ella no me dejaba. Ella nunca nos dejó hablar con ninguno de sus... Con imágenes de Santiago de noche, faltan 20 para la 1 de la mañana, estamos en vivo, sí señor, como desde hace mucho tiempo. Alguien me escribió, ¿hoy están en vivo de verdad? Sí, pues. En vivo, hace mucho rato. Felices. Sí, y felices y contentos. Con la familia Turpin. Maestro, estamos hablando de este caso que se destapó en las últimas 24 horas de esta familia que vivía en California, que tenía 13 hijos prácticamente encerrados, secuestrados. Absolutamente. Prisioneros en su nuevo hogar. Lo obligaban a leer pasajes de la Biblia. Estaban desnutridos, tenían el mismo corte de cabello los hombres que el padre y se vestían de la misma manera, con el mismo peinado, las niñas en relación a su madre. La hermana de la mamá de esta familia confiesa que con una pena que le partía el corazón, no pudo hablar con ella, mucho menos tener contacto con su sobrino por un periodo de 19 años. Hay un dato que se extiende respecto a la falta de relación con el mundo exterior de parte de estos padres, porque los papás de la madre de estos niños en algún momento no aguantan más y quieren ir a visitarlos. La llaman y le dicen, acabamos de comprar un pasaje de avión, anda a esperarnos, llegamos a tal hora. Los padres llegan, no van a recibirlos,
no les contestan más el teléfono, como nunca le dieron la dirección de donde vivían a ningún pariente, finalmente ellos se tienen que devolver, no dan con el paradero de su hija, de sus nietos, y finalmente estos padres de ella, de la madre, mueren sin haber visto nunca más ni a su hija, ni por supuesto a los 13 nietos. Eso ya es extraño. Ahora, Pero es rarísimo, ¿no? O sea, no querían que Eso es como ya para llamar a la policía y decir, oye, yo creo que no querían que los cuestionaran con la vida que estaban llevando. ¿Sabes qué Podemos, pasa? podemos deducir de las declaraciones de la hermana, ¿no? De la hermana de la primera, mujer. ¿sí? La mamá. Perfecto. De la hermana de la mamá de estos 13 niños. Ella dice que no es que solamente tiene una relación precaria, sino que es prácticamente nula y desde hace 19 años. El hijo mayor tiene 29, es decir, o sea, hay un periodo entre suma y resta que se puede sacar, lo concreto, en donde podríamos deducir como otra teoría más, que quizás desde ahí empieza toda Pero esta estas cosa... fotografías tienen 6 años. Toda esta cosa... Entonces sí, ahí pero... se provoca hasta como... Pero también estamos en la teoría del ama que se cruza, que podemos decir que son fotos falsas, que son para pantalla y que posiblemente también, las ponen en yo le Facebook doy- para que hoy día, por le doy ejemplo, piso agarren- a la teoría del ama porque hay casos así. Claro. Pero tú ves a los cabros no se ven desnutridos, no se ven... o sea, Pero ¿cómo, es que- cómo de 13 en un lugar como te digo, Disney, como el encadenamiento se Disneylandia? calcula que ocurrió desde hace 5 años aproximadamente. Claro, hasta por eso ahora. te digo, yo creo que hace 19 años no, yo creo que esto se ve reciente. ¿Cómo en Disney alguien que está encerrado con más de 25 años O sea, raro eran siempre. no se acerca con policía, no se Pero ¿qué arranca? pasa? no- Cada vez Se que va pasa potenciando. que las familias son sistemas, son como organismos, donde hay muchas células que forman un organismo, cada célula vendría a ser una persona, un elemento. Muchas veces existen familias que deciden aislarse del entorno y quieren ellos mismos como alimentarse ¿Como entre ellos protegerse de mismos. afuera o Sí, porque porque sienten que el entorno es amenazante. Es Hay tóxico. familias a las que les sucede eso. ¿Qué pasa? hay gente Yo que es creo antisocial nomás, porque ¿sabes no quiere qué? hablar con Sí, los tiene que ver vecinos. con lo antisocial y también tiene que ver con lo que yo les decía al comienzo, que podría haber algo medio esquizoide, que tiene que ver justamente con aislarse de verdad, en el sentido literal de la palabra, claro. de todo el entorno. Tere, ¿tú quieres ¿Qué preguntar pasa? algo? Yo creo que al principio ellos eran así, siempre fueron así, pero el tema del desastre económico que les vino, que quebró él, eso hizo que todo esto se acentuara y llegara ya a lo trágico, que son las cadenas, que son Al el extremo. encierro, que son la desnutrición. Antes obviamente no había Fue una eso, no escalada. había ¿Tere? problema Lo que yo económico. quiero decir no es algo que esté ahí, Salfa, que vos nos pueda dar desde la información, sino A es ver. algo más bien del sentido común. Como en 4, 5, 6 años, lo que sea del tiempo que se exacerbó esta conducta, no haya nadie, no sé, algún problema de gas y que haya tenido que entrar una persona, un problema de agua, algún tipo de persona que tenga que ingresar a la Parece casa. que el ingeniero arreglaba todo. Pero son Ahora, cosas pero que en fíjate un tanto buen punto. tiempo... Hasta lo que entendemos es que los vecinos hace 3 años vieron como adolescentes de los Escarbaban mayores la basura. fueron a tratar de conseguir algo Sí, de comida veían. en la basura del vecindario. Podían salir. Es Ellos porque veían. ellos aceptaban esta condición. Claro. Y como digo, esto empezó a colapsar. Estas son informaciones que recién se están sabiendo, que a partir del nacimiento del último bebé, la última hijita, hace 2 años, es cuando comenzó esta rebelión, donde a ellos ya les pareció que estaban siendo maltratados. Claro. Pero antes ya no eran probablemente tan felices como se ven en las fotos, porque quizás lo eran, pero empezó el acto de rebeldía. Pero hasta entonces como que se aceptaba. Así era la vida nomás, así es la cosa, así nos tocó, ¿qué le vamos Pero a hacer? hay unos vecinos que hablaron y dijeron que ellos eran súper excéntricos, raros, Ah, no dudar. aislados, escondidos, que el vecindario era súper unido y siempre hacían fiestas, se juntaban, se reunían Ellos no y ellos participan. jamás iban, entonces al final ni siquiera ya los invitaban. Y él dice, me arrepiento y me siento tan culpable de no haberme dado cuenta que esas conductas indicaban algo extraño pero espérate, Carla. realmente. Igual cuando tú, no sé, uno ha vivido en lugares, yo tuve alguna vez unos vecinos que no saludan a Sí, nadie. pues, por eso ellos dicen, me arrepiento de no haber pensado Claro, en esta Pero eso no Pero lo el hacía, vecino pero eso no lo hacía psicópatas, po. No, Claro, hay obvio, personas sí, por que no eso- le gusta por eso tanto ellos lo no social. reaccionaban. Claro, entonces Por es eso tan yo no difícil reaccionaba. después Es decir, difícil, es claro que es difícil, pero por lo mismo dicen, me arrepiento de no haber pensado que quizás podría haber habido algo Claro, más, claro. ¿cachai? Finalmente, estas personas, mientras aún están en proceso de investigación, ya tienen una precondena. Al allanar la casa de la familia Turpin, ¿cierto? Los inspectores, la policía y todo el descalabro de gente uniformada que se les vino encima, finalmente ellos quedaron bajo arresto, bajo los cargos. Primeramente, hasta ahora no sabemos si hay abuso o si hay cosas peores, digamos. Al parecer no. Pero por lo menos los cargos que se le imputan hasta ahora serían de tortura y abuso infantil. Y ellos tienen, como permite la Constitución norteamericana,
pagar una fianza y salir libres mientras esta investigación sigue. Ahora, afortunadamente, ellos van a seguir presos porque la fianza que se fijó fue de $9 millones por cada uno de los padres. Plata que claramente no tienen y que nadie va a venir a colocarle ese dinero para que ellos salgan, aunque sea en libertad. 18 millones por los dos. 18 millones de dólares, digamos, no. Pero tanta plata, maestro. Impagable. Yo creo que fue fijada precisamente Por para eso. que sea algo inalcanzable. Impagable. Y para generar un precedente también, yo creo. Porque una cifra que claramente yo creo que Michael ellos saben Jackson pagó mucho menos, de entonces... quién, de quién estáis hablando. Exceso. Y claro, si a cualquiera de nosotros nos dicen, oye, la fianza por cualquier cosa de $9 millones, es porque saben que no lo podemos pagar. Ahora, simplemente debo decir que los jóvenes están al mejor cuidado en centro hospitalario, con buena alimentación, con sus 3 comidas al día por lo menos, bien. y viendo cómo van a empezar cada uno a hacerse los careos para entender qué realmente era lo que estaba pasando. ¿Qué se va a destapar de todo esto? Y viviendo la realidad, la verdadera realidad, Que viendo debe otras ser personas. más extraña todavía. Viendo otras personas, sintiendo otros olores, o sea, imagínate desde lo más sencillo que uno está acostumbrado todos los días a respirar, a sentir la ola del mar, lo que sea. Ellos no tenían nada de eso Nada. durante O sea, igual salieron. Claro, sí, pero uno estaban en todos los contacto con días gente. después ya pierde eso, lo desvaloriza un poco. El colegio. Exactamente. Ahora, cuando yo le dije al comienzo, y también lo hablamos con el inspector Vallejo, es que esto no es la única vez que ha ocurrido. De hecho, hasta lo que logramos más o menos entender, ahora estamos recién rascando la superficie de este caso, es de que esto es algo estremecedor, es espeluznante, pero nada se puede comparar al caso que ha sido titulado tantas veces como la historia del monstruo de Amstetten en Austria. Lo que vamos a revisar ahora es el caso de esta chica, Elisabeth Fritz. A ver, voy a partir con el titular porque esto es una escalada de horror. Vamos a ir punto por punto y cronológicamente cómo siguió este caso, del cual se han hecho documentales, también una película. Parte así el titular, querido director. La historia del hombre que secuestró a su hija de 24 años... Por 24. Por 24 años, perdón, y la violó 3000 veces. ¡Oh, Dios mío! Estamos en la localidad de Austria, donde se llevó a cabo esta terrible historia a cargo de un hombre cuyo nombre jamás será olvidado, Joseph Fritz. Un monstruo con probablemente todo el catálogo de distorsiones mentales que uno puede llegar a comprender. Probablemente uno de los hombres más repudiados en la historia de la humanidad. Vamos a ver un poco cómo llegamos a esta condición. Vemos la foto de este hombre desde ya, que vivió junto a sus 2 padres, fue criado como hijo único. A los 4 años, su padre lo abandonó. El hombre de la derecha, el hombre del medio, es el monstruo de quien vamos a hablar ahora. Su padre lo abandonó y su madre, que era tremendamente estricta, también categóricamente religiosa, lo educó como pudo. ¿Cómo fue eso? A punta de golpes. Oh. O sea, cualquier error, cachuchazo. Violencia. Firme. De hecho, en algún momento, el propio niño que está ahí, ya de adulto, cuando conocemos todos los errores que cometió con su hija, tenía más hijos y la mantuvo encerrada 24 años, ya vamos a ver los detalles. Atención, usted acá, póngase el cinturón de seguridad, porque la escalada de horrores no tiene límites. Joseph Fritz le confiesa a su psiquiatra y él cuenta en las grabaciones lo que él le dice de cómo entiende, ve el mundo y de cómo llegó a esta condición. Dice así, palabras de este monstruo de Austria. Atención. Mi madre nunca me mostró amor. Ella me mordía y me pateaba hasta que yo estaba en el suelo y sangrando. Nunca me dio un beso o un abrazo, a pesar de que traté de complacerla siempre. Ella me insultaba, me decía que era Satán y que no era bueno. Ojo, que aquí la gran víctima es su hija, ¿cierto? Sin embargo, su primer ensayo y su primera venganza fue con su madre. ¿Por qué? Este hombre ya de adulto descargó sus primeras rachas de odio con la mujer que le dio. Lo que pasa, este hombre siente que su mamá no lo quiso. Su padre más encima abandonó a la familia. Y su mamá lo mordió, lo pateó, lo injurió, lo insultó, lo llamaba como que era Satán y que era la raíz de todos los problemas que había en la casa. ¿Ok?
En 1966 ya voy a volver a lo que era su madre, porque finalmente les cuento de que este hombre lo que hizo fue vengarse. Se vengó y de la él madre. encerró a su madre durante 15 años. ¿Qué edad tenía él? Ya era más grandecito, Era ya tenía fuerza. Estaba casado. Aquí viene lo raro, que todavía no hablemos de esto, se lo tiro nomás. Ya. La esposa, a dudar, nunca supo que su suegra estaba encerrada. Decía, oye, tu mamá, que no sabemos de ella. No, Era ahí un está, que te caiga mal la suegra, pero tampoco la para no tuvo preguntar. encerrada en las peores condiciones, 15 años en su propia casa. Ocupaba un una sótano casa de la donde casa. vivían 2, en realidad habían 3, y él partió su primer ensayo que conocía el encierro, la tortura a través de la doblegación del encarcelamiento hogareño. Fue su mamá que lo maltrató cuando niño, ahora que es grande, me casé. ¿Qué hago con mi vida ahora que soy libre? Me vengo. Claro. Voy por mi mamá y la encerró. 15 años, compadre. Pero si eso existe, lo que pasa es que, ponte tú, hay mucha gente que dice, no, los papás no tienen nada que ver en la vida de los hijos porque le echan la culpa a los padres, pero si una madre que debiera ser la fuente de amor y también obviamente de educación, si eso no está en duda, desconecta completamente de los sentimientos, del amor, de los afectos al hijo, obviamente que él después no va a vivir desde el amor y le va a afectar. Hay gente que no, hay gente que tiene una grandeza espiritual gigantesca y aunque lo hayan golpeado, lo hayan violado, cuando niños lo hayan maltratado, Es verdad, salen se adelante sobrepone. igual, tienen una fuerza, De pero resiliencia no todos impresionante. tienen esa Pero ¿cómo? fortaleza espiritual y hay muchos que la emoción negativa de la angustia, del daño y del miedo se les pega y les queda como un trauma Ya hay para el un- resto de la vida y se quieren vengar. Y hay un punto de normalidad que hay gente que puede morirse enojado con sus padres hasta el último día, pero no vengarse. Es lo que hace de manera premeditada. Devolvérsela. Se va a vivir Que él con es su psicópata. esposa, le dice, oye, ¿puede vivir nuestra mamá con nosotros? Sí, por supuesto, con la mujer que te dio la vida. Le invita a vivir y a la semana le encierra en el ático donde nunca le dio la luz. La mujer estaba tremendamente enferma, Era un no subterráneo. sintetizaba vitaminas, nada. La tenía en el ático. Dice acá, y finalmente ahí es donde muere después de 15 años en 1980. Por supuesto, su esposa Rosemary, con quien se casó en 1955. Pero ¿cómo en 15 años no sube nunca? O sea, es que aquí uno tiene que decir, ya lo dijo el inspector Vallejo, hay personas que se someten. Porque cuando decimos que ahora la historia de que tiene a una de sus hijas 24 años encerrada en la casa y la mamá tampoco sabe, Pero dicen que él... chuta, a dudar. Vamos a llegar a le ese creo punto, me que- son la media adelantada, Carla. No es raro ya que se haya casado, o sea, un tipo que después de lo que contamos de No, cómo... es que él tenía una vida bien normal, Lama. Claro, pero lo que él entiende por el amor, según la frase que él mismo da respecto a su madre, esa falta como instinto materno, esa falta de cariño, Sí. después como raro que desarrolle esa capacidad de No, no. amar y querer a Él alguien. busca el tenía, amor él en tenía una una vida mujer. muy normal, incluso en la época que tenía a su hija encerrada. Él tenía amistades, invitaba Sí. gente a la casa, salían, se iban de vacaciones. Ahora, Carla, un tipo muy normal. pareciera ser que las personas que desarrollan algún tipo de indignación con los papás terminan proyectándolo en hijos, parejas, amigos, pero él se fue directamente con la fuente. O sea, él agarró a la mamá y premeditadamente dijo, y algo que es cruel, así porque alguien puede estar enojado 15 años torturando a una pobre señora que está encerrada. Claro, Se lo merece. O sea, Ahora, no se merece, claro, de no hecho, sabemos, no sabemos. Claro, sabemos. Pero dice que la tenía ponerse en en el oscuro. lugar de lo que vio él, no lo justifico. Pero también para él tiene que ser heavy. No es justificable, pero obviamente si no, no existiría la psicología, no existirían las teorías de Freud, nada. Si todo eso se basa en la infancia de las personas, o sea, diríamos a quemar todas las obras de Lacan, ¿no? Pues todo se basa en la infancia de las personas. A todos nos marcaron nuestros padres para bien o para mal. El tema es que hay personas que, como yo decía antes, tienen una grandeza de espíritu que les permite salir adelante Perdona. a pesar del trauma. Y hay personas que no, hay personas que de verdad quedan traumadas y su cuerpo emocional, como lo hemos hablado nosotros a veces, queda tan impactado y tan dañado que es mayor que cualquier fortaleza de espíritu, que cualquier resiliencia, y ese cuerpo emocional angustiado, dañado, dolido, atemorizado, golpeado, vive todos los días y no se muere. Lo reviven la escena y llega un momento en que ya el rencor que guardan es tan potente que se quieren vengar con la vida, y ahí es cuando se desarrolla la psicopatía, que tiene que ver principalmente con romper los límites, con transgredir la norma, que la norma representa al padre. Entonces, ¿cuál es el mayor sentido para un psicópata? Romper la norma. Violar a un hijo, violar a otra persona, esconder a la madre, maltratar, golpear. Vamos a seguir cronológicamente cómo continúa esta historia con el llamado monstruo, obviamente en esta ciudad de Austria. Amstetten es el nombre para que ustedes la busquen después y pueden indagar, porque hay cosas que yo la verdad es que me quise saltar porque... Hay un documental en Netflix, Sí, muy bueno. sí, es bravo. Cuesta verlo, ¿ah? Cuesta así verlo de una patada, así, porque es muy fuerte.
A ver, este hombre está casado. Ya tuvo 15 años encerrado a su madre, se murió en el trayecto, murió en el año 80. Él tiene 3 hijos ya, con su esposa, a quien quiere, respeta, ella se siente albergada, querida, contenida por este hombre. Y en 1966 nace su 4ª hija, Elizabeth. Y este hombre vuelve a despertar este instinto maniático de fijar en una persona en particular, en este caso su 4ª hija, Elizabeth, todo la cantidad de catálogo de odiosidades y traumas y perversiones que alguien puede llegar a imaginar. Comienza a abusarla cuando la niña que vemos en pantalla cumplió los 11 años. De ahí, sistemáticamente, a escondida del resto de la familia, nadie sabía de esto, según dicen los informes, comienza a agredirla sexualmente desde las peores aberraciones. No solo se conformaba con tener un contacto sexual rápido, esporádico, fugaz y escondida con ella, sino que experimentaba todo tipo de, ¿qué podríamos decir? Aberraciones, que parto de ese término, ya que estamos hablando de la relación de un padre con su hija, ¿ok? Bueno, y a partir de eso, perdona, de los celos que él empieza a sentir, porque ella empieza a crecer, empieza a salir. Por supuesto, la ve que ella quiere tener su propia vida y lo que a él no le parece. Y él siente celo. Era un objeto de... Y ahí es donde la... En donde dicen algunos que fue terrible, porque se le mezcla porque a ella la elige, a diferencia de los otros hijos anteriores, porque le tenía un especial cariño. Claro. Le quería más. Exactamente. Favorita. Estamos en el año ya 1983. Elizabeth tiene 17 años. Ella ha sido abusada desde los 11. Claro. Es grande. Nadie Está sabe. a punto de ser, nadie sabe. Nadie sabe. Es un tema que no se habla. Secreto. Nadie sospecha, supuestamente. Ella tampoco nunca hizo. Ella tampoco nunca hizo ninguna... No, nada. Sin embargo, ella, claro, imagínate, es su costumbre. Y de repente con 17 años, ella, claro, ella tiene una allá afuera, va al colegio y todo lo demás, y dice, Me voy. chuta, yo no aguanto más, y se fuga. Le interceptan unos policías, ella le cuenta a los policías cuál es su condición, y como ha pasado algunas veces, los policías no la creen y la toman y se la entregan al papá de vuelta. No. Oiga, descubrimos a su hija, menor de edad, hubiera tenido 18 años, un año más. Ella se fuga un año más tarde y la hace. Tenía 17 años y se ve en la obligación de devolverla a su casa. Un año más tarde, el hombre se calma, dice, ella ya ¿Cachó? se puede volver a Sí, arrancar. se dio cuenta. Se calma. Pasa un año, ella ya tiene 18, y el 29 de agosto del año 1984, de repente, ya cuando tiene una relación un poquito más calma con su papá, le dice, Elizabeth, compré esta puerta, porque estoy haciendo unas construcciones abajo, una casa bastante grande, amplia, sobre todo Era una en sus pensión. en sus dependencias, claro, donde puede recibir a mucha más gente, Había sobre gente, todo en el había sótano. gente. Le dice, ayúdame a llevar esta puerta al sótano. Y le dice, claro, papá. Va, le dice, tú agarra el extremo y tú anda bajando y yo te sigo. Claro. Cuando llegan al sótano, este hombre la ataca por la espalda y le instala un paño lleno de cloroformo en la boca, donde ella claramente cae, se derrumba, o sea, se desmaya Consciente. completamente en el acto. De ahí en adelante, él procede a atarla y de aquí vienen 24 años de abuso sistemático donde tiene muchos nietos con él. ¡Wow! No, esto se pone bravo. Son 24 años, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Y perdóname, ¿dónde está la mamá? La madre, ¿Dónde están los claro, hermanos? ¿dónde está todo ¿Ok? esto? Cuando despierta, la viola, como la venía haciendo desde los 11 años, la golpea, la sienta, la amarra a la silla, le dice, pásame tu mano, agarra este lápiz y escribe. Yo te digo, no aguanto más esta vida, soy una chica rebelde, bla, 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 yo qué sé, me fugo de la casa. Los quiero mucho, pero yo no puedo seguir viviendo con usted, así que me voy. Muchas gracias. Agarra la carta, la encierra y ya esa puerta que lo ayudó a transportar es una de 7 puertas que tú tenías que abrir hasta llegar al lugar que él había construido, que era un habitáculo especial con cocina y un pequeño living. Estamos hablando de un espacio muy reducido, pero donde le puso cosas para que ella pudiera hacer sus necesidades. Por ahí le tiraba unas cosas para que se hiciera fideos, arroz, etcétera, etcétera. Le daba un poco de agua y nada más. Si se pudiese lavar, bañar, etcétera, Y etcétera. me imagino aislada completamente del ruido, porque me imagino que con 24 años gritó hasta que Maestro, nadie la está escuchó. 7 puertas encerradas, Sí, blindadas con llaves poco, distintas. claro. Y la última, que fue la que ella misma ayudó a cargar, es la que si tú la abrías,
te dabas cuenta que había un pequeño habitáculo como en miniatura, con una cocina y con un baño todo abierto, por supuesto, donde vivía esta chica y donde existió por 24 años, en donde las violaciones ocurrían más o menos 3 veces a la semana. Cuentan estos pensionistas, porque esto era una casa como de hospedaje, ¿no? Que, claro, efectivamente a veces escuchaban los ruidos de abajo, pero que había prohibición por parte del dueño de casa de acercarse a la puerta que daba al sótano. Exacto. No se podían acercar. Señor director, si después lo que vuelva el loop, lo que estamos viendo es la recreación de la casa. Es tremendamente amplia. Súper grande la casa. La casa era grande, claro. Mira, estamos llegando ya al final del recorrido y todo lo que tienes que pasar, mira, todo esto, ¿Cómo la van a escuchar? ir bajando hasta llegar recién al lugar ahí donde estaba encerrada esta pobre chica, que era su 4ª hija, ni más ni menos. Perdón, hago una pequeña corrección. Y al final había una estantería que tú la corrías y ahí estaba. Y aquí la corrección. La 8ª puerta, Es de película. que de ahí es este lugar que es No te recién creo. donde está esa cocinita, el baño, digamos, y donde se podía hacer aseo, así como sus necesidades. Increíble, ¿eh? Todo Es esto detrás de oculto. Es como una celda. Sí, de una cortinita, como un laberinto, claramente, y detrás de este estante que no levantaba sospecha alguna. Era un búnker muy húmedo, muy poco apto para la vida humana, sobre todo cuando no te llega la luz del No, sol. frío, un lugar ¿Crees que donde caía nieve, además. Imagínate, ya estamos viendo las Frío. fotos reales. Ah, O sea, está en es la un poquito puertecita. peor, perdona que le diga. O sea, como puedes ver, del tamaño de los pastelones, de eso, tiene Ahí 2 donde metros habitaba. cuadrados, así con suerte, digamos. Una cosa así. Angostito. No tenían un natural, muy poca ventilación, 2 pequeñas habitaciones que se dividen en las administraciones de baño-cocina y un lugar donde ella podía dormir. Estuvo, maestro. Perdón, la madre que la tenía en el ático murió en el ático Sí, po. y después la... No, un día ¿Cómo cualquiera salió noche de la ahí? sacó nomás y se la llevó y la puso por ahí. Perfecto. Así, cara palo. O la fue, incluso creo que la sepultaron. Así como hoy mi mamá murió estando en mi casa. Claro, para parte Y del show. Y de viejita nomás. Y de hecho, eso es lo que quería. Ojalá, lo que él pensaba en algún momento decía, ojalá que dure harto la Claro, señora. lo que más para que pudiera. sufra todo lo que pueda. Cuanto más sufra, 15 años mejor. aguantó. Qué Harto. terrible. Es po. muchísimo. O sea, 15 años, una señora, weón, sin luz. Eterno. Bueno, o sea, créeme que la hija, descontando las violaciones y todos los abusos, el espacio que tenía parecía, digamos, un lugar VIP en relación donde vivía la madre Sin duda. de este desgraciado. En este lugar estuvo apresada, como te decía, 24 años. Junto, ojo, tenía compañía. ¿En serio? Kristen, Stefan y Félix. 3 de los 7 hijos No. que engendró En ese espacio. a partir de las violaciones de su padre. 7 hijos. 3 lograron quedarse con ellos, los otros iban muriendo. ¿Y los otros? partos Ah. los iban teniendo ahí mismo. No, tipo. O sea, ahí lo alimentaban, les traía leche, digamos, para que los pudieran Qué amamantar. tortura, por favor. Y murió uno. Tenían los partos ahí mismo. A veces le ayudaba y a veces cuando el hombre no quería, así digo, no, pues arréglatela sola si ya tenía experiencia. 7 hijos tuvo. 3 lograron sobrevivir y los 3 se criaron con la mamá ahí. En cautiverio. Y de repente veían llegar a su abuelo padre y él los colocaba en un ladito y decían, ya permiso, yo voy a hacer cosas con la mamá. Maestro, Y ojo, había unos que vivían con ellos. claro, es que, ¿sabes? Es que aquí viene lo loco. Aquí espero que nazca la pregunta. Sí. A ver. De estos 7 hijos, donde varios murieron, los 3 mayores Sí. vivían arriba con la esposa del hombre y con los otros ¿Y qué hermanos. le decía de ¿Y ese pero niño? cómo? ¿De dónde ¿De dónde lo salieron? sacó? ¿Cómo Obvio, ¿saben lo que decía el desgraciado? Lo recogía. Mira, tu hija que se fue hace tanto tiempo nos mandó una carta y dice, mira papá, tuve estos hijos, no los puedo mantener así que se los mando. Los dejaban en la puerta. Entonces la madre recibía obviamente a sus nietos, a una hija que no veía hace cuántos años, pero decía, bueno, pero ellos son los hijos de ella y ella nos los manda acá con esta carta así súper penca que dice, como yo no los puedo mantener y no tengo la intención de criarlos, se los mando a ustedes para que se hagan cargo. Qué Y terrible. vivían con ellos. Claro. No sé, espérate, no sé, de un nivel Se pasó. así de monstruosidad que, claro, no lo puedes creer. Bueno, los otros chiquititos vivían con ella y uno murió, claramente. 3 y uno que Claro, murió. porque eran los 3 gemelos. que vivían arriba, son 7 en total. 3 vivían arriba, los 3 primeros, los 3 Sí, mayores. sí. Los otros 3 hijos de Elizabeth, ahora son Lisa, Mónica y Alexander, vivían obviamente con el matrimonio en la superficie y los que vivían abajo eran Kirsten, Stefan y Félix. Y como les decía, con la carta financiera. Que hay Y uno uno de ellos murió y que Que el finalmente gemelo de Félix. él mismo lo enterró.
O sea, el papá dice, si un día lo agarra así como, claro, no se muerte, y lo agarró, lo quemó y lo enterró por ahí nomás, y no se hizo ningún problema. No, satánico. Bueno, cuando este caso finalmente se sabe, logró salir a la luz, esto ocurrió el 19 de abril del año 2008, cuando Kirsten Friel, ¿cierto?, la hija mayor de Joseph, y Elizabeth, de 19 años, comenzaron a sufrir fuertes dolores. Todo esto producto de los incestos. Tenía el himen desgarrado. Claro, nunca se había tratado, sino no tenía condición, digamos, nunca fue tratada médicamente. No, entonces este gallo dice, bueno, ¿qué hago? Se me van a morir acá, y ella la veía como su pareja. Entonces digo, ya, filo, la agarro y la llevo a un centro hospitalario. Ahí quedó la cagada. Carepalo. Entonces, se me dice, perdón. No, entonces ¿quiere contar el final del tiro o lo quiere contar a la vuelta de la pausa? tenemos esto. Usted me dice, maestro. Pero hay más que eso, yo sé. Hay más que eso, porque este hombre se va con su hija a un centro hospitalario. Ya, increíble la historia. Sobran. 1:11 a.m. Pausa comercial y volvemos, por supuesto, con más de Así Somos. Agradecer a Mall del Mueble, ahí en Eso. Arturo Prat 2290, aquí en Santiago de Chile. Mall del Mueble es el lugar para conseguir los tuyos. Anda a darte una vuelta ahí en Arturo Prat 2290. Ahora sí, pausa comercial y seguimos con esta increíble historia. Cortita la pausa. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso, 1:18 a.m, en vivo haciendo Así Somos. A partir de esta historia, de este matrimonio en los Estados Unidos que tenía 13 hijos raptados prácticamente, es que recordamos otros casos en el mundo, y el de Joseph Friel es increíble. 7 hijos con su propia hija que tenía secuestrada. Secuestrada durante 24 años. Como nos decían a la madre, porque la madre estaba convencida de que ella se escapó de casa. 3 de los 7 hijos, porque uno se murió y este hombre lo quemó, vivían arriba con el resto de la familia. ¿Cómo se dirán ustedes? Porque él obligaba a su hija encerrada en el sótano, en la misma casa, 24 años, que le decía, yo todavía sigo escapada de acá, de mi hogar, y tú estos hijos no los puedo criar, se los mando a ustedes para que se hagan cargo de ellos. Ahora, ¿ustedes vieron abajo cómo tenía todo armado? Imposible. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo alguien construye esta pequeña ciudad y nadie se da cuenta? No, él decía, no, como era una pensión y tenían otras personas que ahí vivían, no, él siempre estaba haciendo arreglos. Y él sí tenía una ley clara en la casa. Los que son mi familia y aquellos que son pensionados acá, nadie puede cruzar esta puerta. Si lo hiciera, se hubiese en todo caso encontrado con otra. Y otra, y otra, y otra, hasta llegar a una octava, y solo recién descubriría que había una niña que durante 24 años permaneció encerrada, violada 3 veces a la semana, con lo cual su padre tuvo 7 nietos, o 7 hijos en este caso, 1 muerto, 3 viviendo arriba y 3 viviendo hacinados en este pequeño espacio con esta chica. ¿Qué pasa? La hija mayor de Elizabeth, producto de los abusos de este padre abuelo, comienza a tener unos problemas renales, dolores de vientre. Aquí ya es, creo yo, una enfermedad entre psicosomática, espiritual, endogámica, así ya, producto de los incestos. Es tanto el dolor y el griterío que este hombre no sabe qué hacer bien y dice, ya, pues me la juego nomás. Pues la toma, la mete así, la agarra en una La saca de noche escondida. La saca escondida, obviamente, porque ese otro niño, ¿de dónde apareció? ¿De quién es? Se mete en auto y se mete a este centro hospitalario. Ahí es cuando en este hospital se presenta un hombre que él se confunde, dice que es su papá, dice que es su abuelo, tiene 73 años este desgraciado, y cuenta una rara historia familiar que no calza mucho. Y los doctores, pendientes, dicen, chuta, acá hay algo raro. Dicen, ya, usted que es acá, se llevan a la niña, y antes de atenderla comienzan a preguntarle, y de ahí ella comienza a describir la vida que ha llevado. Vivo en un cuartito así, está mi mamá, que llega mi papá, que es mi abuelo, que mis otros hermanos viven arriba, pero no lo hemos visto hace 10 años. Y ahí dicen, compadre, bueno, traigan a la policía ahora, cierren las puertas, que este viejo no salga. Y Elizabeth finalmente van al rescate, sacan a la mamá porque va en compañía de ella y toda la verdad sale a la luz. ¿Qué dice Wilbur Reitner, jefe de la policía que encabezó esta investigación? Lo siguiente. No quería volver a verlo de nuevo. Nunca hablaba sobre él como Fritz o como su padre. Siempre se refería a él como él. Y siempre tenía miedo de que nadie le creyera y que solo le creerían a su padre. Tan convencido tenía a su hija y a sus hijos nietos
Porque la verdad nadie dudaba de que así iban a vivir y a morir hasta el resto de sus días. Solamente fue esta condición, esta enfermedad, que fue un ataque así, pero ya con dolores inhumanos, que el hombre accedió a llevarlo a un centro hospitalario, pero ya con 73 años, cansado probablemente. Fíjate que a los 50 partieron los abusos, perdón, de antes, a los 40 y tantos. Es que este hombre al final dice, sí, en realidad yo hice todo eso que ellas están diciendo, hagan lo que tienen que hacer. No, perdón, que increíblemente esta historia sabemos el final porque el tipo se equivoca, por decirlo de alguna manera, toma una determinación, un raptor jamás tomaría. Recuerda el caso del chico de Cleveland, ¿te acuerdas que lo hablábamos antes, Camila? Que es muy parecido el tipo de abuso, pero la chica, el tipo también se equivocó, dejó algo abierto, pudo escapar y hacer un llamado. ¿Cuántas casas, cuántos lugares, incluso puede ser incluso tus vecinos quienes están viendo una situación parecida y no tenés tampoco cómo enterarte? Porque en muchos casos te dicen, era un vecino ejemplar, era un tipo muy simpático, no aparentaba lo que bueno, con él pasaba algo parecido. ¿Cachai? Entonces, esa como... Esa careta, al final la que gana. Yo no he visto hay un documental, ¿no? Un documental o una película. Sí. Hay un documental y una película. Me imagino, de pronto, yo siento que quizá era en un contexto en donde él quiere tener sexo con ella. Tengo la sensación de que ella se siente tan mal, que quizás no lo sacia a él. No le da placer que ella se sienta tan mal para tener relaciones sexuales que a lo mejor decide llegar y llevarla al centro hospitalario. Ahí ¿te das cuenta? Tiene un buen punto. Y ¿sabes qué, Camila? Entre las cosas que se saben, esto es más terrible. Porque quizá lo que voy a decir a algunos les va a parecer absurdo, pero suele ocurrir así. Son 24 años de abuso. Alguien podría pensar que ella en algún momento se acostumbró a la situación. Dice, ya, aquí viene de nuevo, bueno, aquí estoy, ya, dale. Ella confiesa que de las 3000 veces que la violó, hasta la última, ella sentía un asco y un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque cuando ella tenía a sus hijos más grandecitos, que estaban ahí al lado mirando, él les decía, si no haces, si no te colocas como yo quiero, o no cumples la fantasía tal o cual que a mí se me ocurra, yo a tus hijos, a sus hijos también, les voy a pegar. Que ya lo había hecho más de alguna vez, entonces ella tenía que doblegarse. O sea, quiero que entiendan que de estas 3000 relaciones, que en algunos casos, porque ha sucedido, termina acostumbrándose y bueno, ya, es mi pareja nomás, ok. Claro. Ella sufrió por todas y cada una de ellas, y si lo hizo, fue bajo la amenaza de que iba a golpear y a torturar a sus hijos. Y ella siempre protegió a su hijo, a pesar de que eran hijos de su padre. Absolutamente. Ella tenía una especie como de cariño, de closet, ¿no? Ahí metía a los hijos cuando él bajaba y la violaba. Fue por amor a uno de sus hijos, en este caso una hija enferma, que finalmente ella le ruega que por favor lo salve y lo lleve a una clínica, que finalmente lo que desata que se descubra. Ahora, es loco, porque nosotros los días viernes llevamos historias policiales y siempre se genera algún tipo de justicia y un poco entendemos de cómo alguien llegó a cometer semejantes atrocidades. Aquí no te alcanza, güey. O sea, por mucho mal que le hayas pasado, lo que hiciste, te fregaste. Es por eso que yo, lo que voy a leer ahora, no me siento conforme, como un testigo de esto nomás, ¿cierto? Como cualquier persona que mira y le cuentan esta historia. Porque el 28 de abril del año 2008, Fritz fue arrestado por cargos de asesinato, por el niño que muere, violación, además de por su madre, violación, incesto, coacción y esclavización, todos esos cargos. El hombre reconoció todas las acusaciones, no negó nada y entregó todos los detalles. Y fue condenado a cadena perpetua. Te juro que... Pero es mayor, además, tiene 70 a mí se me ocurre, o sea, ojalá inventaran otra cosa que no fuera ni pena capital ni cadena perpetua. Yo encuentro que esto es poco para este tipo. Para el tiempo de vida que le queda. O sea, realmente lo encuentro terrible. Y bueno, está sentenciado a vivir de prisión entonces por todos estos cargos, incluso la muerte de su propia madre, el asesinato, y uno de sus hijos nietos. Espero que nunca más, o sea, hay casos de secuestro igual de horribles, pero nada a este nivel. Espero que sea el único y que nunca volvamos a escuchar de algo así, compadre, pero que esto ya supera
la imaginación más perversa que en tus peores pesadillas alguien podría llegar a ver. Oye, la película se llama Room. Claro, está ficcionada. Sí, que es tu está postula inspirada en este caso, pero es increíble. Sí, es brutal. Hay que ver. Es increíble. Es la hay que relación ver que esa tienen con el película. hijo. ¿Vamos al bar, muchachos? Sí, Gracias, vamos al maestro. bar, Vamos a tomarnos Vamos. alguna Sí. cosita antes No, de vamos despedirnos. Una de la remojar mañana el con espíritu, 26. compadre, Porque hoy día, Josefina, hoy día te fuiste al chancho, déjame decirte, pero lo rico que está. Está muy rico. A eso me refiero. ¿Y la mano pesada, Hoy día, Josefina? 9-11. Obvio, no, es la verdad. La mano pesada. Qué buena. ¿Qué tiene 9-11? Esto tiene ron blanco, crema de leche y frambuesa. Epa. Crema de leche. Y bien espesito, ¿no? Sí, pues. Qué rico. Pero mantelita rosa. Estás con tortillas ahí más preparando el trago. Pero mantelita rosa, ¿no, sin cabrón? bombilla. Sí. como queráis. Tanta época rica. Ay, la José se puso una Hoy está como abajo. Ahí viene clarita, maestra. Sí, ¿qué tal? Espesita. Muy exquisito. Bueno, está muy bueno. ¿Se acordó la Camila? El verano se vive en Club Chocolate. Ojo, Moral Distraída, jueves 18 de enero. Buena. En el Club Chocolate, vayan a darse la vuelta que eso va a estar bueno. Moral Distraída, la banda revelación del 2017. Jueves 18 de enero. Más info en clubchocolate.cl.